Y todos suscritos ahora mismo si este Brewston entra en la cápsula del tiempo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya está perturbado. ¿Esto qué es? Esto está muerto. Bueno, venga, crack. Salir. Fieras, mastodontes. ¡Bulbasaur! Oh, esta mierda pesa, Mike. Oh, yeah. Esto pesan los cadáveres de hoy en día. Oh, vaya, no se había visto. Hola, no, queridos internautas. Me presento, soy Sammy Bousba y hoy os hablaré de la segunda parte de la restauración que duró desde 1902 hasta 1931. Pero esto no lo haré sin mis queridos y fieles compañeros Adrián Ibáñez y Nicolás Ispas. Y también junto a ese cadáver que veis ahí. Dentro vídeo. ¿Qué es la restauración? Se conoce por restauración borbónica a la etapa política de la historia de España desarrollada bajo un sistema monárquico que se extendió entre finales de 1864, momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, que dio fin al periodo de la Primera República Española, y el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la Segunda República. El nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis del sexenio democrático. La restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la construcción de un modelo liberal del Estado surgidos al calor de la Revolución Industrial, hasta su progresiva decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Se basó en los 4 pilares de Cánovas: Rey, Cortés, Constitución y Turno, alternancia pacífica entre 2 partidos. Este último facilitó el bipartidismo con 2 grandes partidos, el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Estos partidos se fraccionaron a la muerte de sus líderes. El sistema fue oligárquico y centralista, y la Iglesia ganó poder económico e ideológico, ya que ésta controlaba una gran parte de la educación, y también ganó poder social al declararse España como Estado católico. En 1902 accede al trono Alfonso XIII, con Antonio Moura como jefe del gobierno, procurando impulsar una política de apertura que evitará la temida revolución obrera, eliminación o atenuación del caciquismo electoral y descentralización administrativa. Pero el ejército, dolido con la derrota y las fuentes críticas de la opinión pública tras la guerra, se enfrenta con el sistema y mantiene constantes amenazas hacia el proceso modernizador. El gobierno mantiene ocupado al ejército en África, en Marruecos, donde comparte España la colonización con Francia, llegando a implantar el protectorado español de Marruecos en 1912. Y es que, desde 1908, se venían recrudeciendo los enfrentamientos con determinados sectores tribales de la población marroquí. La Semana Trágica de Barcelona, verano de 1909, será la contestación popular al injusto sistema de reclutamiento de tropas establecido y determinará que Maura pierde el poder, siendo sustituido por el gobierno liberal de José Canalejas. Pero este apenas si pudo adoptar algunas medidas de descentralización, hasta su asesinato en 1912, a manos de un anarquista. Se suceden después los gobiernos del conde de Ramanones y Eduardo Dato. A raíz del impacto económico y social de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que España se mantuvo neutral, se inicia la crisis del sistema del turno que termina con la adopción de una salida autoritaria a la misma, la dictadura de Primo de Rivera. ¿Escuchaste eso? Esas fueron las últimas palabras que dijeron ese cadáver que estaba ahí. ¡Mike, te dije que te llevaras ese cadáver! Hasta luego, guapa. Bueno, yo os hablaré sobre los gobiernos de Maura y Canalejas. Los gobiernos de Maura y Canalejas. Antonio Maura, durante el denominado Gobierno Largo,
con intentos renovadores, se dispuso a realizar su revolución desde arriba, centrada en la culminación de proyectos reformistas como el pleito autonomista catalán y el intento de descuaje del caciquismo, mediante las reformas de las leyes municipales y electorales. En este último apartado se planteó realizar una reforma introduciendo el sistema proporcional o eliminar las circunscripciones uninominales proclives al caciquismo. Sin embargo, la nueva ley electoral aprobada si bien introdujo novedades como el voto obligatorio o la introducción de algunos métodos para velar por la pureza del proceso, como la constitución de las juntas del censo. En esencia, no corrigió las disfunciones del sistema electoral e incluso las agravó con el tristemente famoso artículo 29, con el que resultaban automáticamente electos, sin necesidad de votación, los candidatos que se presentaran en solitario. Eso significó el reconocimiento legal a la inventarada costumbre del candidato único, en general afín al gobierno y común, sobre todo en las zonas rurales. La cabeza del frente antimaurista la llevó Segismundo Moret, que obtuvo el poder el 22 de octubre, aunque el rey, en una acción sin precedentes, le negó el decreto de disolución de las Cortes, por lo que el gobierno estuvo en una situación provisional hasta que José Canalejas, verdadero restaurador de la unidad del Partido Liberal, accedió a la presidencia del Consejo de Ministros en febrero de 1910. Ahora obtuvo la disolución y se convocaron elecciones en mayo, con una peculiar situación de enfrentamiento de los dos partidos dinásticos, por primera vez en toda la restauración. Los dos partidos, además, se presentaban unidos y sin fisuras, con dos líderes fuertes, Antonio Maura y José Canalejas. Sin embargo, por la aplicación del mencionado artículo 29, el 30% de la población fue privada de voto, lo que benefició al partido en el gobierno, en este caso, el liberal. El partido en el gobierno obtuvo 219 diputados, el menor número de todas las celebradas, y la oposición conservadora, 102, el mejor resultado para la oposición, no ya hasta el momento, sino incluso nunca superado después. Además, los republicanos, con 37 escaños, obtuvieron un magnífico resultado, presentándose, en esta ocasión, coaligados con los socialistas que obtuvieron, por primera vez, un escaño que ocupó Pablo Iglesias. Durante el gobierno de Canalejas, para evitar el crecimiento del clericalismo, se promulgó la ley del candado, que prohibía la implantación de nuevas órdenes religiosas en España. También se intentó paliar las disfunciones del sistema parlamentario, por medio de medidas para rectificar el sistema electoral, realizando para ello un proyecto de ley que pretendía reducir el peso de los distritos rurales. Desgraciadamente, estas reformas nunca se llevaron a cabo, y las contradicciones entre el sistema político electoral y la realidad socioeconómica fueron agravándose cada vez más. También el gobierno de Canalejas actuó con decisión en el problema de Marruecos, iniciando negociaciones con Francia para delimitar las respectivas zonas de influencia. Sin embargo, en 1912 se truncaron las obras de renovación iniciadas por Canalejas, por el atentado que acabó con su vida el 12 de diciembre de 1912. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora presentaré a mi fiel y querido compañero Adrián Ibáñez, que hoy os hablará sobre la Semana Trágica de Barcelona. Adelante, Adri. I'm gay. Sí, exactamente. La Semana Trágica de Barcelona. Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los sucesos acaecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy inestable, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general. La unión de liberales y republicanos en la oposición mediante un bloque de izquierdas, la creciente implicación en Marruecos degeneró en una guerra colonial abierta en el verano de 1909, Guerra de Melilla, y fue la causa del estallido de violencia popular en la Semana Trágica barcelonesa de finales de julio, debido a la movilización de los reservistas. La represión posterior, incluido el fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia, fundador de una escuela anarquista, concitó no solo la condena por parte de la opinión pública extranjera, sino el acoso de la oposición hasta lograr la dimisión de Maura. Causas de la dictadura de Primo de Rivera. Diversos factores explican que la dictadura militar empezará a contemplarse con una solución a la crisis del país entre la alta burguesía, gran parte de las clases medias y el ejército. Descontento del ejército tras el desastre de Anual y el afán de evitar las consecuencias del expediente Picasso para algunos importantes generales, entre ellos el general Berenguer. Auge de los nacionalismos periféricos y ascenso de republicanos y del movimiento obrero. El triunfo del fascismo en Italia tras la marcha sobre Roma en 1922 y el ascenso al poder de Mussolini. ¡Por favor, no me mates! Madre mía. Vete desde que te metas, vete, anda. Estos gamers de ¡Viva la jeta! A continuación, os presentaré a otro de mis grandes compañeros en esta profesión, Nicolás Ispas. ¡Sal de una puta vez! ¿Por qué coño gritas? No lo sé, la verdad.
Tengo grandes problemas en mi cabeza. No pasa nada. Bueno, nos enrollemos. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Os voy a hablar sobre el dictador Primo de Rivera. ¡Ay! No, eso corta. No, eso tiene que entrar. El golpe de 1923. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se sublevó el 13 de septiembre de 1923. El golpe contó inmediatamente con la comprensión y el apoyo del rey Alfonso XIII. Los sublevados declararon el estado de guerra, la suspensión de garantías constitucionales y la disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 era sustituido en medio de la indiferencia popular y sin apenas resistencias por una dictadura militar. Directorio militar, 1923-1925. Tras el golpe, el dictador Primo de Rivera se constituyó en ministro único, pasando a ser asesorado por un directorio militar. Tras el nuevo gobierno estaba el mismo bloque de poder que había dominado el país durante la Restauración, la oligarquía de terratenientes e industriales. El directorio militar tomó rápidamente medidas. Prohibición de la bandera y el himno catalán y restricción de la lengua catalana al terreno privado. Política de mano dura en todo lo referente al orden público. Y formación de la Unión Patriótica. Partido único bajo la dirección de un militar. Se trataba de seguir el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia. El gran éxito del directorio tuvo lugar en África. El desembarco en Alhucemas en 1925 puso fin de la resistencia de los cábilas del Rif. Su líder, Abd el-Krim, se entregó a las autoridades del Marruecos francés. El fin de la guerra en Marruecos les dio gran popularidad al dictador. Directorio civil 1925-1930. A fines de 1925, un gobierno civil presidido por Primo de Rivera sustituyó al directorio militar. Se trataba de institucionalizar la dictadura. En 1927 se constituyó una Asamblea Nacional Consultiva, formada en su mayoría por miembros de Unión Patriótica, elegidos por sufragio restringido. Primo de Rivera, de nuevo, seguía el modelo italiano, en este caso el Consejo Fascista. Esta asamblea fracasó rápidamente en su intento de redactar una ley fundamental que hiciera el papel de la Constitución de la dictadura. También se imitó el modelo social del fascismo italiano, estableciéndose la Organización Corporativa del Trabajo, especie de sindicato que trataba de arbitrar entre patrones y obreros. De nuevo, el intento de institucionalización del régimen de Primo de Rivera fracasó. La oposición a la dictadura y la caída de Primo de Rivera. La oposición a la dictadura abarcaba un amplio espectro político. Algunos liberales y conservadores, republicanos, socialistas, anarquistas, intelectuales, movimiento estudiantil. Un elemento clave fue el creciente descontento en las filas del ejército ante las arbitrariedades de Primo de Rivera. Tras el crash de la bolsa de Nueva York en 1929, los problemas económicos se extendieron con gran rapidez por el mundo. El descontento social, con la vuelta de movimientos huelguísticos, vino a acrecentar la oposición a la dictadura. Anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de enero de 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al monarca, quien se apresuró a aceptarlo. 2 meses después, el dictador fallecía en el exilio en París. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su colaboración. Un placer, querido amigo. Muchas gracias por... ¡Joder, Adri, trae el cadáver! Muchas gracias por esta gran aportación a este programa. ¡Ay! Bueno, me voy a la cueva. Un día más. Hasta luego, Mari Carmen. Unos momentos después. Esta mierda. Ya. Puto inepto de mierda, no sé por qué te dejé vivir. Joder. Yo a este pa' qué lo mato, macho. Es que se me va la cabeza. ¡Ah, joder! Mierda de cadáveres. Bien, gracias por su aportación, Adri. Por la suya. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por visitar este gran programa.